con Todo y Pensini. Sino con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado, siempre un placer tenerlo aquí. Y en toda la pantalla de Globovisión, porque estás en todos los programas, Eloy, ¿cómo estás? Eloy Torres, internacionalista, @Eloycito con C. ¿Cómo te ha ido, Eloy? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, observando que el mundo está cada vez más complejo. La situación internacional es cada vez mucho más compleja que lo que uno piensa. Sí, porque, bueno, a pesar de que hace unas semanas parecía que la diplomacia Trump había superado todo lo que la gente esperaba de él, por lo menos lo que está sucediendo con Norcorea, pero con Israel y todo lo que se plantea ahora con la Unión Europea, como que no, yo quiero que tú me expliques un poco. De cualquier malla sale un ratón, como dice la canción de Cheo Feliciano, y le acaba de surgir este imponderable, que fue como en efecto, por supuesto, como en efecto de la apertura de la embajada norteamericana en Jerusalén. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Esos problemas son latentes. El problema en Gaza son problemas permanentes que fueron aprovechados por los sectores fundamentalistas para provocar esa mortandad que ha generado, que es muy lamentable, por cierto. Pero el solo hecho de que los Estados Unidos hayan decidido tomar el toro por los cachos y abrir su embajada en Jerusalén marca una tendencia a nivel global. Lo que al mismo tiempo el tema con Irán, que es muy complicado, incluso Francia, Macron acaba de declarar que no está de acuerdo con la postura del gobierno norteamericano, de Trump, abriendo una especie como de una brecha, como señalar el doctor Kenneth Ramírez, el presidente de COBRI, del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, dice que pareciera que se abrió una brecha en el atlantismo, pues en la visión occidental por el caso de Irán. Sin embargo, bueno, los problemas están allí, son problemas para resolverse. Lo que hay que tomar en consideración es que Trump ha decidido abandonar el lenguaje correcto para tomar la vía de resolver las cuestiones frontalmente. Eso es peligroso en diplomacia, ¿no? Bueno, acuérdate que la diplomacia es un estilo, es un arte, es una ciencia al mismo tiempo que requiere de muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente de cultura, de conocimiento de idiomas, pero sobre todo del manejo y del dominio del lenguaje, de la ponderación. Pero hay situaciones... Lenguaje, ponderación y negociación. Evidentemente, porque a partir de eso es un problema de negociación. Pero hay como los jugadores de póker, pues tú juegas duro, tú haces un bluff y el contrincante puede que baje o no baje. Ahí está el caso de Corea del Norte. Corea del Norte, que más allá de esa bravuconada que está haciendo en estos momentos, China no le va a permitir a Corea del Norte que cambie lo que está acordado frente al diálogo con los Estados Unidos. Ese diálogo va con Donald Trump por parte de Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque están en juego un conjunto de factores que tiene que ver mucho con la estabilidad de la región, para la cual China juega un papel muy importante, es el gran hegemón en el Pacífico, y que no está dispuesto a aceptar que se produzcan, digamos, triquitraques o fuegos pirotécnicos que dañen su postura en la zona. Igualmente Rusia. Cuestión que algunos actores no quieren ver, que lo estamos viendo, el mundo se está moviendo en una dimensión en la cual las esferas de influencia están cobrando un gran papel. Hay una anécdota que a mí siempre me gusta destacar, que le pasó al presidente Pérez con el presidente rumano Ion Iliescu, que le preguntó al presidente Pérez, que no había caído la Unión Soviética en julio del 91, ¿qué opinión de usted de la Unión Soviética? El presidente Pérez le contestó en estos términos: de no haber existido la Unión Soviética, habría que haberla inventado, porque él sabía que había un problema de las esferas de influencia en la cual Venezuela, que era un país pequeño, con una política exterior bastante modesta, se podía mover en el medio de estas dos grandes gandolas, para decirlo de alguna manera, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Bueno, resulta que hoy en día estamos una vez de vuelta a ese escenario en el cual las esferas de influencia están jugando su papel. China está ejerciendo su papel en el Pacífico y en la zona del Asia. Rusia en una buena parte de Europa y en toda la región de Eurasia, y los Estados Unidos, bueno, en el resto de Europa y en América Latina y en el hemisferio latinoamericano. Así que hay que entender pues que el mundo se está moviendo sobre esas bases de la vuelta a la esfera de influencia, y eso lo tiene que entender Corea del Norte y aquellos gobiernos díscolos que no quieren entender que la dinámica y que las presiones internacionales existen, que están allí para que eso se produzca. Ahora está ocurriendo un problema gracias a eso, que es la petrodiplomacia. Los problemas geopolíticos están afectando el precio del crudo, que se está disparando. O sea, eso para el mundo, para nosotros los venezolanos es bueno,
siempre que se mantenga o aumente la producción, pero para el mundo entero no, porque le frena un poco el crecimiento económico, el crecimiento que se ha dado gracias a las políticas monetarias y fiscales que ha dado Donald J. Trump. Bueno, pero en el caso venezolano no va a afectar en positivo por cuanto nuestra producción está muy mermada. Además tenemos una serie de amenazas, pues, de demandas, de amenazas, pues, por parte de algunos factores del mundo comercial internacional, justamente sobre el tema petrolero, sobre PDVSA, y que Venezuela está en un capitus diminucio desde el punto de vista que Venezuela es un país petrolero por excelencia. Hoy en día es un país que anda mendigando prácticamente para poder medio sobrevivir, gracias a una política petrolera que durante 20 años ha ido disminuyendo y debilitando y colocando el factor nuestro, PDVSA, nuestra gallina de los huevos de oro. Hoy en día Venezuela parece una especie, como decía la canción de Carlos Gardel, un mueble viejo y descolado, pues. Está bien. Pero sí, nosotros sí parece que en Venezuela estamos entrando en problemas diplomáticos, porque aparentemente, bueno, le dicen que el encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson, está en la Cancillería en Venezuela para exigir a nombre del gobierno de Estados Unidos respuestas sobre integridad y vida de los ciudadanos estadounidenses recluidos en el SEBIN helicoide. También Tarek William Saab es la noticia principal en la página de Globovisión. Dice que la comisión del Ministerio Público se está movilizando para dar garantías sobre estos presos. Sí, es una vergüenza que nosotros estemos en el centro de la atención, digamos, negativa por cuanto al comportamiento en el manejo del tema de los derechos humanos, estemos siendo señalados, pues, como estos señores, que estos ciudadanos norteamericanos que están presos, amén de los presos venezolanos. Es muy dramático y no es justo que Venezuela esté atravesando por esa situación, pero que, bueno, lamentablemente es la realidad lo que tenemos, y habría que ver que el gobierno tiene que dar una serie de pasos para quitarse esa mancha negra que tiene de ser un gobierno violador de los derechos humanos. Claro, fíjate que hoy el candidato presidencial y presidente del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, ofreció declaraciones en rueda de prensa estaba en Puerto Ordaz, sobre la relación con Estados Unidos. Precisamente dejó claro que está dispuesto al diálogo honesto, siempre estaré dispuesto, pero la compuerta peligrosa que se abrió con Obama al decretar Venezuela como una amenaza no es algo lógico. Nosotros no hacemos daño a otras naciones, pero creo que no viene por la nación, sino por la manera que se ha actuado, según algunos analistas, inconstitucionalmente. No solamente eso, sino que Venezuela es, aparte, a mí me da mucho la atención que incluso factores del gobierno y sectores de la oposición, de alguna parte de la oposición, señalan pues, que el problema venezolano es un problema que lo tenemos que resolver nosotros los venezolanos. Eso es muy cierto, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que entender que Venezuela ya no es un problema nacional, ya es un problema internacional. Tenemos no sé cuántos miles de ciudadanos dando vuelta por el mundo, generando una serie de problemas y convirtiendo a Venezuela en un problema internacional, porque estamos llevando problemas, delincuencia, enfermedades, hacinamiento, diáspora, todo eso, lo que marca de alguna manera pues una tendencia que Venezuela nunca se había visto en esos términos. Por el contrario, Venezuela más bien fue un país siempre receptor de extranjeros, vamos a decir, en los años 40 y 50 de italianos, españoles, portugueses, etcétera, y luego en los años 70 de colombianos, de bolivianos, de peruanos, de las islas del Caribe, de dominicanos, donde por cierto nos viven señalando que no van a querer más que los venezolanos que van a República Dominicana. ¿Qué pasa con México? Bueno, México siempre ha tenido una actitud un tanto distinta, no solamente con Venezuela, sino en general con los extranjeros. México siempre ha tenido esa postura, no es fácil entrar a México. México es un país bastante duro en cuanto a sus políticas migratorias. Por cierto, se cumplieron 70 años de la independencia del Estado de Israel. El lunes estuvieron ciertamente, sí. Aquí celebrándolo. ¿Qué opinión te merece esto? Y sobre todo coincidiendo con la apertura de la embajada de los Estados Unidos, que ha traído todos estos problemas. Y que no es casual. Y no es casual que se haya justamente, porque en la política no hay casualidades. Sí, en efecto, son los 70 años de la creación del Estado de Israel, es una realidad. Un Estado que, por cierto, aunque mucha gente aquí habla y critica y señala y dice que Israel es una hechura de los Estados Unidos, pues también equivocados, porque Israel es una hechura de los Estados Unidos, pero fundamentalmente propuesto por la Unión Soviética, por Stalin. A empezar por allí. Es una hechura de los franceses, es una hechura de los ingleses, por cuanto fue un acuerdo que se creó a nivel mundial para otorgarle a Israel la oportunidad de convertirse en un territorio en el cual ellos estuvieron siempre presentes, convertir su Estado, y lo hicieron. Hoy en día Israel es un país muy próspero. Yo conocí Israel y yo comparé lo que vivió en Palestina y lo que estaba en Israel, y la diferencia es abismal, ¿no?
mientras que Israel es un país todopoderoso, todo moderno, con universidades, con centros de investigación. Y es de las primeras naciones de startup, de emprendimiento. Así es, así es. Y en tecnología nos llevan una morena por delante al mundo entero. Una gran cantidad de acciones que se cotizan en la Bolsa de Nueva York son israelitas. Así o sea, que el aporte para el mundo es impresionante. Que, por cierto, Venezuela votó a favor de la creación del Estado de Israel, ¿cómo no? En las Naciones Unidas, bajo el gobierno de Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, con su el canciller para ese entonces. Escribió, y por eso han traducido Píntame Angelitos Negros en hebreo, y una gran relación que existía con Venezuela, que hoy en día... Y Venezuela siempre tuvo una muy hermosa relación con el pueblo israelí, y también con el pueblo palestino. Nosotros fuimos en eso, nuestra política exterior durante muchos años, incluso durante el gobierno de Pérez Jiménez siempre se mantuvo una postura de la búsqueda del entendimiento para solucionar el problema palestino en el marco de una negociación con Israel, cero guerra, cero violencia, cero terrorismo. Siempre se buscó en el régimen de Pérez Jiménez y luego en el régimen democrático durante 40 años, siempre hubo una política exterior comprensiva que buscara una solución pacífica a los conflictos, hasta que llegaron en 1999 se cambió totalmente el discurso y la narrativa, como lo llaman ahora, y hoy en día estamos aliados a los palestinos y hemos roto relaciones con Israel. Es una cosa inexplicable. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero hablar y quiero recordarles que hoy se cumplirían 112 años del natalicio de Arturo Uslar Pietri. Así es. Y en una época, bueno, cómo ha cambiado la Venezuela. Fue una modernidad y ahora estamos en un primitivismo, por decirlo de alguna manera. Quisiera alguna palabra tuya al respecto cuando regresemos. Ya volvemos con Toby Pensini. Lo voy yo.